Hola, ¿qué tal? Acá el profe Vicente otra vez. En esta oportunidad me toca hablar sobre héroes, superhéroes y antihéroes. Nos vamos a ocupar de un cuento de Juan Sasturain que se llama Cenitram y de una novela de Leonardo Oyola que se llama Kriptonita. En ambos casos se trata de dos relatos, dos narraciones argentinas que toman de manera muy particular la figura del superhéroe y proponen algún tipo como de implantación o de traducción de esa figura en el contexto local argentino. Así que los invito a acompañarme y vamos a empezar con la exposición. Bueno, primero un repaso rápido de qué es un héroe. Tenemos que mencionar que en los mitos y los relatos clásicos, el héroe es un personaje que se distingue del resto debido a la separación de su lugar de origen, que pasa por una serie de pruebas y que tiene, después de una iniciación y de esas peripecias, un retorno a la comunidad donde el héroe está cambiado, está distinto de cuando había salido. Por supuesto, podemos mencionar muchos ejemplos de esto, pero tal vez el ejemplo más paradigmático sea el de la Odisea, de Homero. Uno de los más grandes estudiosos del ciclo del héroe es el autor Joseph Campbell, que desde tanto la antropología como los estudios literarios presentó un ensayo bastante conocido que se llama El héroe de las mil caras, de 1949, donde él propone una especie de esquema general para las narrativas de héroes para distintas culturas, y a ese esquema general lo va a llamar monomito, que va a tener una serie de pasos: el llamado a la aventura, el conocimiento de un mentor, el cruce del umbral, las pruebas y el fracaso, la muerte y el renacimiento, etcétera. Y siempre menciono en mis clases que este libro fue un poco la inspiración de George Lucas para la primera saga de La Guerra de las Galaxias. Si uno lo lee en paralelo con lo que serían episodios 4, 5 y 6, que es la saga original de la Guerra de las Galaxias, puede comprobar que Luke Skywalker está hecho a imagen y semejanza del esquema de Joseph Campbell. Con respecto al héroe trágico, el héroe de las tragedias griegas, hay que mencionar que no es lo mismo que el héroe de los mitos. Aristóteles va a decir en la Poética que los héroes de la tragedia son personajes que ocupan un lugar intermedio en la sociedad, no son ni hombres de bien enteramente buenos, tampoco son malvados, pero tienen un defecto o error trágico al que llamamos jamartía, que es lo que los hace pasar de la dicha a la desdicha. Uno de los críticos que ha editado la Poética de Aristóteles, que se llama Sinot, dice: en el error el daño es previsible y la razón de la ignorancia está en el agente. Es decir, que esto no abarca accidentes ni hechos imprevisibles, sino que la tragedia griega siempre da la sensación de que es algo que podría evitarse, pero justamente por el error trágico y por la hibris o la desmesura del personaje es que eso no sucede. Con respecto a los héroes contemporáneos, vemos que los héroes de los relatos contemporáneos suelen ser personajes comunes con los que el público se puede identificar. Esto se ve, por ejemplo, en El Eternauta, con un personaje como el de Juan Salvo, y se convierten en héroes a partir de una serie de pruebas. Muchas veces, como sucede en El Eternauta, justamente estos héroes son personajes colectivos o hay una suerte de heroísmo colectivo. Ahora, si hablamos del superhéroe, tendríamos que mencionar que es un relato distinto de otro tipo de contexto, que sería el contexto específicamente estadounidense. Si bien están inspirados en las características del héroe clásico, tienen una serie de diferencias respecto de ellos y una serie de rasgos propios. El primero es el del origen. Podemos pensar en la araña radioactiva que pica a Peter Parker, podemos pensar en Superman que viene de Krypton y que por estar en el planeta Tierra eso le da los poderes que posee. En fin, hay para prácticamente todos los superhéroes algún tipo de narrativa de origen, que es lo que hace que se conviertan eventualmente en superhéroes, a veces de manera sobrenatural, a veces de manera más realista. Después la marca, que es aquello que los identifica y que incluso podríamos pensar hasta marca en el sentido comercial. Hay muchos
muchas películas más recientes de superhéroes que han jugado con la idea de la marca también como algo no solamente identificatorio, sino también comercial, que sería como ese símbolo que identifica al superhéroe. La identidad secreta es algo que no todos los superhéroes tienen, pero muchos de ellos sí, sobre todo los que tienen que convivir con esta especie de doble vida, una vida más normal del resto de los seres humanos y la del superhéroe, que puede ser como una especie de alter ego o de identidad alternativa. Y también la cuestión de la moralidad maniquea, que presenta, digamos, de manera muy esquemática el enfrentamiento del bien contra el mal a medida que los relatos y las narrativas de superhéroes se vayan volviendo más complejas e interesantes, esta moralidad maniquea va a ponerse en entredicho y va a empezar a matizarse. Cuando hablamos de antihéroe no estamos hablando exactamente de lo opuesto a un héroe, porque lo opuesto sería el villano o el némesis, sino que es un personaje que comparte algunas de las características del héroe, pero que tiene un pasado oscuro, un problema psicológico y una moralidad dudosa. Puede ser egoísta, puede ser solitario, puede quebrantar la ley para alcanzar sus propósitos. Podríamos pensar que Batman, de los, digamos, de los superhéroes clásicos, es el que más se acerca y además tiene la particularidad de que no tiene poderes sobrenaturales. Entonces, es un personaje, digamos, mucho más falible, más vulnerable en un punto, con el que uno puede identificarse más fácilmente. Quisiera mencionar algunas cosas sobre Sasturain, que es el autor de Cenitram, el cuento que vamos a analizar. Sasturain nació en González Chávez, en la provincia de Buenos Aires, en 1945. Vive, escribe y trabaja en Buenos Aires. Se graduó en letras por la Universidad de Buenos Aires, fue profesor universitario hasta la época de la dictadura. Tiene una saga de novelas policiales con un protagonista que se llama Julio Argentino Echenique, Manual de Perdedores uno y 2, Arena en los zapatos y Pagaría por no verte. Tiene también otras novelas, por supuesto. Nos interesa para este video la novela Los sentidos del agua, porque ha sido tomada tanto en la versión cinematográfica como en la historieta que hicieron a partir de Cenitram. Tiene también varios libros de cuentos que han sido compilados en Cuentos Reunidos y justamente el cuento Cenitram aparece en el libro que se llama Cenitram, que es de 1996 y después ha sido compilado en este libro que es Cuentos Reunidos de 2017 que publicó Alfaguara. Después tiene también una saga de historieta con el gran Alberto Breccia, que es además el dibujante de la versión del 69 del Eternauta, que es la saga de Perramus, que tiene cuatro partes: El piloto del olvido, El alma de la ciudad, La isla del guano y Diente por diente, que es un libro bastante particular porque mezcla lo que sería el contexto de la postdictadura con elementos oníricos o de pesadilla, un poco al estilo de lo que hace Borges en La muerte y la brújula. Esta es una edición, creo que es la primera edición o una de las ediciones originales que se publicaron acá en Argentina. Esta es de Ediciones Culturales Argentinas y de La Flor, eh, 1990, la primera edición en Argentina, no la primera edición en general, pero bueno, creo que esta tiene la primera y la segunda parte, ha sido reeditado en ediciones como más de lujo y más lindas también. También hay dos, como mencioné, hay dos adaptaciones que ya no hizo el guión Sasturain. Una de ellas es esta que es Echenique, que justamente presenta en forma de historieta Manual de Perdedores. Y por otro lado, Cenitram, hay una versión en historieta bastante ampliada, mucho más extensa que el cuento, que está inspirada también en esta novela que mencioné de Sasturain y que funde un poco las dos historias, que es algo muy similar a lo que hace la película, por otro lado. Con respecto al cuento, Cenitram, como dije recién, es un cuento que está publicado en 1996 y está situado en lo que en ese momento era un futuro cercano y distópico, ahora ya para nosotros sería el pasado, pero en ese momento era el futuro, como sucede con muchas obras de ciencia ficción. Habla de un bicentenario en un contexto en el que todavía no había sucedido, o sea que podría ser 2010 o 2016, y por lo tanto la acción está situada 5 años después de ese bicentenario, con lo cual como máximo debería estar situado entre 2015 o 2021, cosa que, bueno, ya sucedió.
Hay algunas referencias específicas a esa distopía. Se habla del álbum póstumo de Peter Gabriel, como dando por muerto al músico, que por suerte todavía sigue vivo. Pero bueno, hay como referencias así elípticas. No hay demasiados elementos futuristas, más allá de la inclusión de los personajes como superhéroes, ¿no? Como si fuera una especie de realidad alternativa, más que un relato de ciencia ficción. Por eso me parece que en este caso correspondería más hablar de distopía que de ciencia ficción propiamente dicha. Hay algunos elementos, entre comillas, argentinos que están presentados irónicamente, ¿no? Por el relato. Los colores del personaje son iguales a la camiseta de Atlanta. Y también creo que es muy interesante cómo al comienzo del cuento, jugando un poco con el contexto del menemismo, que era la época en la que se publica este cuento, hay referencias bastante distorsionadas respecto de la expectativa de un extranjero, eh, de lo que va a encontrar un extranjero en Sudamérica, porque se habla de mulatas y palmeras en Buenos Aires, que es lo que el jefe de Pacheco piensa que hay, y que tiene que ver con la confusión entre Argentina y Brasil, que es bastante frecuente para la gente que no estuvo en Argentina. Entonces, creo que Sasturain maneja esos estereotipos y esas distorsiones culturales con mucha eficacia. Hay, a pesar de que realizó hazañas, Cenitran tiene varias características negativas que lo convierten en un antihéroe. Primero por lo prosaico y hasta paródico de su origen, que es descubrir su identidad mirando su apellido al revés. Como se llama Rubén Martínez, descubre que es un superhéroe por leer Cenitran en el baño, en el sanitario de un baño público de Constitución, que es probablemente uno de los lugares más sórdidos que existen. Eh, a mí me recuerda un poco a lo que sucede en Shazam, que también hay como una especie de descubrimiento paródico de la identidad de superhéroe. También es utilizado políticamente, que es algo que va a aparecer en varias de las películas de superhéroes más recientes, pero que en el 96 era algo bastante poco común. Y está denunciado por corrupción, está acusado de abusar a su compañero Rayo, que sería algo así como un Robin. Es adicto a las drogas, estuvo en una clínica de rehabilitación, chocó contra el obelisco y hasta compite con otros superhéroes como el Sonda. La otra cosa que creo que es interesante de Cenitram es que está narrada por el enemigo, por The Thinner, Harry Pacheco, que es un superhéroe estadounidense retirado de la USA, que no es Estados Unidos, si bien juega con la sigla de United States of America, Estados Unidos, en realidad se refiere a Union Superheroes Association, Asociación de Superhéroes Unidos, o sea que obviamente Sasturain está jugando con esa sigla y digamos, con una especie de parodia de la sigla. Este personaje, que es el narrador, es el que tiene que buscar a Zenitram y para eso se hace pasar por un periodista del Miami Mirror, que es Frank Ramírez. De nuevo, una doble referencia bastante paródica. Primero, porque Miami sería como prácticamente el estereotipo de los latinoamericanos en Estados Unidos y particularmente de los argentinos. Y segundo, porque la identidad de periodista, por supuesto, nos recuerda a Superman, que es, junto con el Capitán América, casi el superhéroe estadounidense por antonomasia. Otro punto que creo que es interesante es que hay una distinción entre los superhéroes ficticios y reales. Y además los superhéroes empiezan a ser considerados trabajadores como los demás ciudadanos. Tienen sindicato, tienen jubilación, tienen control estatal. Creo que hay un paralelismo muy interesante que podríamos hacer entre estos elementos, que de nuevo estaban muy adelantados para la época porque yo creo que nadie los había planteado de esa manera, con películas como Los Increíbles o incluso con la saga Watchmen de Moore y Gibbons del 86 y 87. Hay dos transposiciones de Cenitram. Una es la película de Luis Barone con Juan Minujín, que para mi gusto es un poco fallida, porque no se entiende bien si está hecha en serio o no, si hay que, digamos, si es paródica o si es seria. Se queda como a mitad de camino. Y por otro lado, la historieta que para mi gusto está más lograda. De nuevo, es una ampliación bastante grande del cuento original, pero paradójicamente lo que termina pasando en la historieta es que Zenitram asume más las características de héroe que de superhéroe y no es exactamente igual la trama tampoco. Así que bueno, los invito a que lean el cuento y que lean la historieta y que descubran justamente las diferencias.
Por otro lado, vamos a hablar un poco sobre Kryptonita, la novela de Leonardo Oyola, que es una novela publicada en el año 2011. Esta de acá. Tengo acá... no tengo nada porque hay también un cómic que sería una transposición, lo cual no deja de ser interesante porque dado que Kryptonita está basado en los superhéroes del universo DC, fundamentalmente Superman y compañía, y pasa a la novela, es interesante que después regrese al mundo de la historieta ya como cómic o como historieta. Así que hay varias transposiciones de Kryptonita. Hay una película del 2015, hay una serie del 2016 y como mencioné recién también una historieta. Los hechos de Kryptonita están narrados por un médico de guardia. Esto repite un poco el esquema de Zenithram en la medida en que no es el protagonista, el narrador, sino que es un personaje secundario, incluso en este caso menos importante que Pacheco, el narrador de Zenithram. Va a ser un médico de guardia en el hospital Paruesien, un médico cuyo nombre en realidad no sabemos, porque le dicen con un lo llaman con un nombre que no es su nombre real. Un hospital situado en el conurbano porteño, en Isidro Casanova. Y en ese contexto, durante una sola noche, hasta que amanece, es que va a suceder la novela. O sea que hay una concentración de la acción en un espacio muy limitado de tiempo y de espacio, algo cuasi aristotélico, si se quiere. Una cosa que es interesante es que los títulos de la novela son bastante largos y hay algunos capítulos que tienen texto, que tienen título pero no tienen texto. Por ejemplo, el capítulo 8 y el capítulo 14. Cuando uno empieza a buscar un poco, se entera, yo me enteré bastante tiempo después, que en realidad esta es una especie de traducción libre de la letra de la canción Ride the Wind de la banda Poison, una banda de los 80s, 90s de soft metal. Así que eso también nos sitúa un poco en un contexto cultural determinado. Yo creo que Kryptonita, si bien es una novela del 2011, es una novela que apela a una generación que se crió en la década del 80 y el 90 y tiene muchas referencias culturales a esas décadas. Por ejemplo, cuando se habla de Caroso y Narizota, ¿no? Referencias culturales que por ahí para los lectores más jóvenes tienen que investigar o tienen que fijarse bien de qué se está hablando. O sea que creo que habla un poco para o yo la está escribiendo un poco para su generación, que sería una generación nacida entre los 70s y 80s. La novela presenta a un grupo de delincuentes que tienen ciertas similitudes con los superhéroes clásicos del mainstream estadounidense, como dije recién, del universo DC. Pinino o Nafta Super sería como Superman, Ráfaga sería Flash, Lady sería Wonder Woman o la Mujer Maravilla, con la particularidad de que en Kryptonita es un personaje trans. Federico o el Señor de la Noche es Batman, y esto es interesante porque Federico no es un nombre, sino que Federico es un juego de palabras con respecto a que es un policía de la Federal, jugando un poco con ese límite de Batman entre la legalidad y la ilegalidad, porque básicamente los enemigos de la novela Kryptonita van a ser los policías de la bonaerense, o sea que hay una suerte de inversión respecto de buenos y malos y de esa moralidad maniquea de la que hablábamos al principio, y justamente Oyola juega un poco con la rivalidad entre la Policía Federal Argentina y la Policía Bonaerense, sumado al hecho de que cualquiera que sea de mi generación recordará también las características de la policía de la época de Duhalde, ¿no? La llamada maldita policía bonaerense, que tuvo casos bastante resonantes y polémicos como el caso Cabezas. Entonces, de nuevo, Oyola está jugando un poco con el contexto político e histórico reciente de la Argentina. Tenemos también a Faisán, que sería como Linterna Verde, el Pelado, que sería como Lex Luthor, y Corona, que sería como Joker o el Guasón. Y hay algunos personajes menores, como el narrador, a quien llaman González o Sokolinsky, si bien no sabemos su nombre real, González porque es un apellido muy genérico, y Sokolinsky, otra vez, otra referencia cultural del contexto, porque era un médico pediatra que tenía un programa muy conocido en la televisión que se llamaba La salud de nuestros hijos, eh, y que era casi como el pediatra bueno, el médico bueno por antonomasia, ¿no?
Después Cuñata Íguira, que sería la chica halcón, Juan Raro, que es el detective marciano, Cabeza de Tortuga, que sería Doomsday. A mí igual me hacía recordar bastante a Juggernaut, pero Juggernaut pertenece al universo Marvel, así que en principio no. Y el demonio o el diablo ese que se le aparece al narrador sería el demonio Ertigan, que realmente es un personaje muy de segunda línea. Vale la pena mencionar en ese sentido que ese diablo o demonio es quizás el personaje más ambiguo de la novela porque parece ser como si fuera el narrador solamente el que lo ve. eh, y hay que sumar a eso el hecho de que el narrador ha pasado mucho tiempo sin dormir con fármacos para tratar de aguantar em, en esas guardias en las que él está en realidad reemplazando a los médicos que realmente deberían estar haciendo las guardias. A él lo llaman nochero porque su trabajo es reemplazar a los médicos reales que deberían estar haciendo la guardia y él cobra por eso. Y por lo tanto, este personaje o este demonio que se le aparece no queda del todo claro si es una alucinación de él por no estar bien dormido o si es efectivamente un demonio que se aparece. Como mencioné, los personajes son antihéroes que se dedican al delito, principalmente al robo, son piratas del asfalto, pero también los médicos de la novela, los policías aparecen caracterizados negativamente, o sea, prácticamente no hay personajes que se salven o que sean totalmente buenos, todos son cuestionables, pero uno empatiza por la forma en la que está construida la novela, uno empatiza más con Nafta Super y con su banda. Y un poco el motor de la trama es que Nafta Super llega herido. De nuevo, acá tenemos una idea como bastante degradada del superhéroe porque viene herido con un vidrio verde de una botella rota de cerveza que uno imagina que puede ser Heineken. Y ese sería como el equivalente de la kriptonita. Así como la kriptonita es una especie de mineral o de metal verde que viene de Krypton, en este caso el vidrio verde es lo que ha herido a Nafta Super. Lo cual no deja de ser un poco irónico porque las balas u otras cosas mucho más serias no lo dañan, pero sí esta botella verde de cerveza rota, ¿no? Em, Pareciera, y en eso se parece quizás a otros superhéroes, que Nafta Super les saca la fuerza de los rayos del sol y por lo tanto la banda de Nafta Super tiene que aguantar hasta que se haga de día para que su líder se recupere y sobreviva. Hay varias transposiciones de Kryptonita, la película en la que está, por ejemplo, Diego Capusotto, que aparece ahí, Pablo Rago, Cremonesi, Palomino y bueno, otros actores y actrices, que es del 2015, dirigida por Nicolás Loretti. En base a eso hubo una especie de spin-off que fue la serie Nafta Super del 2016. Incluso tiene a Carca, el músico, haciendo de Juan Raro. Em, bueno, eso sería, digamos, básicamente los dos textos que yo quería compartir con ustedes. No estoy resumiendo tan en detalle la trama, pero me parece que es interesante establecer ciertas comparaciones y sobre todo una pregunta que yo quisiera dejar abierta para terminar con este video es ¿hasta qué punto los géneros cuando son implantados, cuando vienen de un ámbito externo, de otro país, se pueden trabajar de manera no paródica, ¿no? O se pueden leer de manera no paródica? Y creo que lo interesante es que varía mucho según el caso. Me parece que Zenitram es un superhéroe mucho más degradado y está más cerca de lo paródico, tanto por su origen como por su final. Mientras que quizás en Kryptonita, si bien hay algunos elementos que uno podría pensar que son degradados, es una novela que está escrita, entre comillas, más seriamente. Y eso es lo que también salva, me parece, a la película. Yo creo que la película no está hecha con una intención paródica, sino más bien con una intención seria de que el lector acepte esa especie de verosímil. Y me parece que ahí es donde por ahí falla la película de Cenitran porque no se entiende bien si es una parodia o no, si tendríamos que reírnos, si tendríamos que tomarlo seriamente. Creo que también la realización en términos de efectos visuales y especiales tampoco ayuda mucho porque es una película de bajo presupuesto. Creo que la de Kryptonita, más allá de sus limitaciones de presupuesto, ha sido hecha con un poco más de pericia y eso para mí es lo que la salva.
Así que bueno, ojalá este video sea un incentivo para que conozcan este cuento, esta novela, también se metan un poco en lo que serían sus versiones y sus transposiciones. Bueno, espero sus comentarios y espero que les haya interesado. Les agradezco una vez más por ver y nos vemos la próxima.